Finalmente llegamos a nuestro destino, llegamos al pueblito de Chanyanye, creo que se dice así. Estamos aquí, vamos a hacer check-in ahora en el hotel, pero wow, las primeras impresiones de los pueblos más hermosos que hemos visto en nuestra vida. Y eso que no hemos visto nada todavía, estamos literalmente llegando. Pero las calles, las montañas de fondo. Vista aquí, montañas, hermoso. De verdad, cuando piensas en China, los pueblos tradicionales de China, Aquí es. piensas aquí en este, de verdad. Hermoso. Bienvenido. Aquí vamos a hacer un room tour. Este es nuestro cuarto. Aquí tenemos nuestras camitas. Aquí tenemos el lavamanos. Aquí tenemos un espejito. Miren qué hermoso, ¿verdad? El cuartito. Miren los detalles, miren la sillita. Miren esto, qué lindo. Miren el teléfono antiguo. Este es nuestro cuarto de Chanyanye. Y la mejor parte. La mejor parte. Miren cómo es el baño. Aquí tenemos el toilet, ¿verdad? Ahí ven el toilet. ¿Y la ducha dónde estará? Aquí mismo al lado del toilet. Así son los baños aquí. 2 en 1, pero no hay más nada que hacerlo. Cuéntale, Ro, cómo están las calles de Chanyanye. Eso es de verdad otro mundo. Ahora sí llegamos a la ciudad de China Vieja. Todo el mundo los mira como si fuéramos... Aquí nos matan, si no te mueves te meten un cantazo, pero esa es la vida de Chanyanye. Como aliens aquí. Todo el mundo mirándonos, pero wow, qué lugar hermoso. Aquí esto sí se siente como China. Cuando piensas en China así, antiguo, viejo, esto es la ciudad de China. Hermoso. Qué hermoso. Aquí vamos a caminar, vamos para un lugar que se llama 72 Kilos What? Bro, what are you talking about, man? Wonder, algo así. Pero créanme que cuando vean ese lugar, de otro planeta. Hermoso. Y llegamos al 72 Kilo Stranger Building, uno de los edificios más impresionantes aquí de Chanyanye. Y créanme, cuando digo impresionante, miren de fondo lo que tengo. Es como un lugar que tiene todo, o sea, tienes que comprar una entrada que vale $8 y tienes aquí comida, shows, tienes todo. Aquí tengo los fanáticos. Ahora. Ahí esperando. Pero aquí tienen, o sea, tienen shows, restaurantes, tienen todo, o sea, para comprar, tiendas de ropa, de souvenir, de todo un poco aquí. Apagaron todo, parece que va a haber un show aquí, vamos a ver. A ver cómo se ve esto. De repente aquí vas caminando y te consigues shows como estos en cualquier esquina. De momento ves toda la gente reunida y es que hay un show así como este que les voy a enseñar ahora. Y ya saben, como por cosas como esta hay que pagar entrada porque mira, en cualquier esquina hacen un show y es tremendo show, en verdad, está hermoso esto. De momento ves toda la gente reunida y hay un show de ellos bailando, cantando, pero créanme que está hermoso este lugar. Te sientes como en Broadway aquí caminando, de momento salen bailando, cantando, es un espectáculo cada esquina de este barrio, de este lugar aquí. Así que si están en Chanyanye, recomiendo 100% venir aquí de noche y de día también si pueden, pero de noche especialmente por los shows, las luces, todo se ve de otro planeta. O sea, miren esto de fondo cómo se ve. No sé si eso allá son un apartamento, edificios de vivienda, lo que sea, pero el toque que le da esto es de otro nivel. Sí, lo mejor que pueden hacer aquí en este lugar es perderse por sus calles. Miren,
Tienen mucho, ¿verdad? Todo esto son el segundo piso, tienen puentes, muchas tiendas. Pueden caminar por todo esto y van a encontrar muchos lugares de comida, muchos lugares de souvenirs, muchas tiendas en verdad y cosas que ven aquí. Y si escuchan la música de repente es que hay un show. Ahora mismo hicieron un show aquí. Ya hicieron uno acá, allá también, en cualquier esquina. Cuando escuchan música aquí es que se viene un show. Recorrer todas las calles de aquí, ¿qué piensas, Rose? Estuvo excelente, de verdad. Es como si fuera un Disney, algo así. En En verdad, cada esquina y eso. tienen show en todas las esquinas, tienen muchas calles, muchas tiendas de comida, como dije, de comprar Prendas, si le gusta. prendas. Pero los restaurantes de comida, pues no sé, las comidas que tienen no se ven tan apetecibles. Como que es un poquito muy local. Así que yo voy para McDonald's a comer hoy. Si no, vamos a comer aquí porque en verdad no queremos que nos caiga mal la comida porque sea muy fuerte o algo, así que vamos a ir a otro lado. Pero créanme, este lugar 100% recomendado. A tirarse fotos también. Muchos lugares de fotos, a spot que se ve el edificio de fondo. Pero un sueño, o sea, un día lo vimos en video y en foto y mira, hoy estamos aquí. Y normal, entras a una tienda aquí en China, estamos en Shenzhen, mira, puedes conseguir huevitos, de codorniz, patitas de gallina, de diferentes sabores, mira, picante, sin picante, mulitos de pollo, como alitas, más patitas de gallina o de gallo, lo que sea. Mira cómo son aquí los dulces. ¿Verdad? No me dan nada de satisfacción probarle eso. Pero parece que a ellos les encanta porque se las llevan por montones. Tienen que ser buenas. Buenos días a todos. Hoy es nuestro cuarto día. Ya estamos, ¿verdad? Ya llegamos aquí a la zona de Shenzhen. Y hoy lo que nos toca es el parque nacional más increíble de este lugar. Vamos para el parque nacional de Shenzhen. Ahí es donde se inspiraron para las montañas de Avatar. Y allá es donde los caminos conducen. Vamos a visitar ese lugar. Tenemos el 4-day pass, porque con ese pase de 4 días sale más económico, que puedes usar los ascensores, puedes usar el cable car. Aunque uno no vaya los 4 días, pero te sale más económico comprar ese pase que comprar el pase normal y después tienes que pagar las entradas del teleférico o del ascensor aparte. Así que esos son los planes de hoy. Y así se ven las calles de nuestro hotel. La salida de nuestro hotel, así se ven las calles, mira. Todo se ve bien tradicional aquí. Tiene mucho, todo eso son puestos de comida, restaurantes, todo lo que ves aquí, restaurantes y lugares de hacer masaje y spa. Pero todo esto aquí saliendo de nuestro hotel. Y los masajes aquí supuestamente son, ¿qué, Javi? Tienen happy ending. Yo no sé, a mí no me interesa, yo no estoy buscando nada de eso, pero pueden preguntarle eso. Porque aquí te preguntan, allí llegamos a las 12 de la noche, a las 11, y nos dijeron que si queremos masaje, pero no sé, pregunten por el happy ending y verán. Y ya llegamos a la entrada de Wujianyu, creo que se llama. Esta es una de las, creo que 2 o 3 entradas que hay diferentes. Y para mí creo que es la mejor entrada porque aquí ya tienes acceso directo al elevador y el teleférico. Y aquí llegas a una de las áreas más bonitas del parque, que es el Yunjian o algo así, Scenic Area, que ahí está la montaña como tal, que le llaman la de Avatar, la montaña más famosa aquí del parque y de las áreas más bonitas. Así que cuando vengan acá, vengan a esta entrada y pueden ir a la otra, pero les recomiendo empezar por esta entrada, que es de las más bonitas. Ya estamos adentro del parque. Ahora vamos a tomar un bus porque tienes que coger un autobús dentro del parque para que te lleve a la área de, ¿verdad?, donde está el cable car o llevarte a donde está el elevador. Porque esto es tan grande que sí tienes que coger autobuses internos. Y aquí vamos a tomar el bus. Un momentito, antes de seguir con el video, quiero dejarle algo saber bien claro. Cuando vayan al parque de Avatar, dedíquenle mínimo 2 días. Yo no lo hice y créanme que me arrepiento. Porque el parque es sumamente grande, tiene muchísimo por ver. También tienes que tomar autobuses internos, que hay algunos de 15, 20 minutos porque son sumamente grandes. El parque es gigante. Así que dedíquenle 2 días. Ok, otra cosa es que si van a la entrada que yo fui, que es la más que recomiendo empezar si quieren, entren y primero lo que hagan es vayan al elevador de Bailón.
este elevador, que es el elevador de afuera más grande del mundo, el más alto, empiecen por ahí, porque ahí está lo mejor. Está la Scenic Area, que es el área donde está la montaña de Aleluya, que la que usaron inspiración para la de Avatar. Ahí vas a tener los mejores spots. Personalmente no lo pude visitar y créanme que me dolió en el alma. Por eso el video de Chang'e es tan corto, o sea, del parque de Avatar, porque no pude hacer mucho por la neblina, nos perdimos y nada más le dedico un día porque tenía el tiempo apretado. Así que empiecen por ahí y ya después van subiendo y allá hacen la Tianzi Mountain, que es el teleférico que les voy a dejar aquí. Así pueden bajar por ahí, porque yo lo hice al revés y me perdí el elevador. Y esa área, que es la área más hermosa, es la área donde todo el mundo sube, todo el mundo pone las mejores tomas, es ahí. Así que cojan este consejo para que no le pasen como yo y vayan 2 días y exploren el parque bien, porque tiene muchísimo por ver y es gigante. Si se preguntan cómo es estar entre las nubes, mira, así se ve. Miren las vistas. Mira la montaña aquí al lado. Miren esto. Maldita sea, no veo una hostia, me cago en Pero las vistas pues no nos están ayudando ahora mismo. ¿Qué piensas, Rose? Está con el abanico pegado y está ahí jodiendo. Miren las montañas. No se ve nada. ven las montañas, mira qué bella las Mira la montañas. Oh my God! Desafortunadamente las vistas y la neblina son 0. O sea, la visibilidad aquí son 0, mira. Miren cómo se ve ahora mismo. Se ve nada. Lo único a favor es que es temprano todavía. Así que esperar y con el favor de Dios pedir que se aclare. Porque en verdad esto es algo que no se puede predecir que qué día va a estar bueno o no. Así que suerte y verdad. Y lo bueno que también compramos el 4-Day Pass, que podemos volver y ya tenemos la entrada incluida. Así que en ese punto estamos a favor, pero como quiera estamos tristes hasta ahora porque no se puede ver nada, literalmente no se ve nada, ni una montaña. Ver la silueta nada más, pero de ahí en fuera nada. Así que si quieren comer aquí, tienen de comer de más cosas, tienen de todo lo que puedan imaginarse un poquito. Aquí tienen arroz, pollo, calamar, pulpo, ¿cómo se llama la cosa? Tofu que apesta, de verdad, se vuelve bien fuerte. La cara de felicidad después de un cable car, 3 autobuses y todavía no hemos visto nada. No hemos visto un carajo. Sí, Pero solo neblina. así, llevamos 3 autobuses, un cable car y todavía no hemos llegado al spot que queremos. Lo que queremos está ya en la tierra. En el cielo, que hay nubes, literal. Aquí no se ve nada, en verdad, las neblinas están demasiado, pero hay fe. Yo sé que hay fe que eso se va a aclarar. Hay fe de que vamos bajando y llegar allá. No, se va a aclarar, Esa es la fe que tengo. eso se va a aclarar y vamos a tener esas vistas hermosas. Como en los videitos que se ven en internet, así vamos a verlo. Buenos días, ya amanecimos en nuestro 5.º día aquí recorriendo China. Hoy vamos para la Puerta al Cielo, que se llama, es la montaña Tianzi, creo que es, si no me equivoco el nombre. Vamos a coger el teleférico más largo de China. Voy a contar la experiencia. Si compran reservas con Alipay, asegúrense de validar sus tickets. Ya nos pasan 2 entradas que, ¿verdad? Pensamos que nada más llegamos ahí, escaneamos el pasaporte y ya podemos entrar, pero no. Te envían un email, tienes que validar, una persona tiene que validarte el ticket antes de entrar al lugar para poder entrar, porque si no, no puedes entrar. Llevamos como 15 minutos aquí en la entrada de Tianmen, no nos dejaban entrar. Ahí el traductor matándonos con ellos, a ver si nos entendían. Y tuvo que llegar una persona que trabaja con Trip.com dentro de Alipay. Para ella, esa persona es la que valida el ticket. Así que ya saben, si van a comprar un ticket, valídenlo antes, comuníquense con la persona que, ¿verdad?, que les va a escribir por Trip.com o Alipay y así pueden entrar, si no, no van a poder. Ya estamos adentro por fin, una odisea, pero ya vamos para adentro. Estuvimos ahí casi 20 minutos esperando, nos validaran y nos dijeran que sí iba a poder entrar.
Así que para las atracciones saquen con tiempo y resuelvan antes porque en verdad es medio jodón y la barrera del idioma no es nada fácil. Y aquí estamos en el teleférico más largo de China y el tercero más largo del mundo. Aquí estamos, mira. Hi. Hi. Hello, China. hello. Hi. Oh. Aquí estamos montados, mira. Good friend. Aquí están las vistas del teleférico. Hey, come on here, China, China. Dile ahí que vengan a China, Chanyanye. Cuando vengan, reserven la línea A, que es la que yo tomé y es la que tiene las mejores vistas y te lleva al tope de la montaña. Si le tienen miedo a las alturas, creo que el teleférico no, este este no es el teleférico. no es para ustedes. Porque esto está alto con cojones. Yo creo que mejor le sale dar las 99 curvas porque las alturas de aquí están a otro nivel. O sea, literalmente está subiendo a las nubes. Está de loco, ¿verdad? Y finalmente llegamos aquí a la montaña, la puerta al cielo que se llama, ¿verdad? Y estamos caminando por uno de los caminos que quedan en el precipicio, literalmente. Miren esto. Miren este camino, o sea, miren para allá abajo. Miren el boquete donde estamos, o sea, el boquete que hay para allá abajo. Eso te da miedo pararte aquí. Y este es el caminito que caminas por el borde de la montaña. Bueno, ahora vamos para la segunda parte favorita de este lugar. Vamos a caminar por el puente de cristal, por la orilla de aquí del barranco. Vamos a flotar. Vamos a flotar por el aire. ¿Qué tú crees, Javi? ¿Estás ready? Estoy ready, que aguante mi peso es otra cosa. Bueno, te vas adelante tú por si acaso. Y antes de caminar por el puente de cristal, tenemos que ponernos esto en los zapatos. Miren esto. Miren las vistas desde aquí. Esto parece de película. Sentimos que estamos en el cielo, caminando por el cielo. Mira, mira. En el puente de cristal. Miren ¿Qué esto. carajo tú haces cola ahí? ¿Qué carajo tú haces? Y si quieres combatir tu miedo a las alturas, este es el lugar perfecto, este puente de cristal en la montaña. Es lo perfecto. ¿Qué cree mi gente? ¿Cómo estuvo eso? Todo bueno. Estamos vivos. Todo cortito, no fue muy largo. ¿Estaba bueno, Javi? No, estaba bueno. Estuvo bueno, sobrevivimos. Se meten gente con cojones, se llena eso, pero vale la pena. Y hay que comprarle un ticket para eso. ¿Cuánto costó? 15 yuanes por 3 personas. 15 yuanes por 3 personas, 5 yuanes, eso como $1 y pico. Por una aplicación. Ajá. ¿Cuál es? WeChat, te piden WeChat, pero si vas antes de llegar ahí, hay como una oficina y ahí tienen Alipay. Porque si no abajo, cuando vas a pagar, nada más es con WeChat. Y aquí vamos bajando en las escaleras eléctricas. Creo que es de las escaleras eléctricas más largas aquí. Ahí vamos bajando. Porque si no, no llegamos. Aquí vamos de camino bajando. No sé si de subida las cobran, pero de bajada no tuvimos que pagar nada. Así que un puntito por eso. Y ahora sí, llegamos a la puerta del cielo. En las vistas de aquí, como se ve. Y eso allá arriba es la famosa puerta al cielo. Primero estábamos allá, bajamos por aquí por unas escaleras eléctricas, tardamos como 10 minutos y llegamos hasta aquí, hasta la base de la montaña. Miren qué hermosas vistas de aquí. Este es uno de los lugares que tienen aquí en Chanyanye que deben visitarlo, porque las vistas que hay aquí son increíbles. Para llegar es un poco complicado porque hay que coger escaleras eléctricas como 10 de ellas, pero llegamos finalmente. Bueno, ahora sí, finalmente ya acabó nuestro recorrido aquí en la montaña de Tianmen. Estamos aquí de camino al teleférico para bajar, para ir a el otro lugar que vamos. Y quería enseñar esto, miren qué loco. Este es uno de los caminos que puedes subir, son 99 curvas y lo puedes hacer en bus. Pero de lo que he visto, ningún bus ha pasado por ahí, no creo que mucha gente haga ese camino porque cuando llegues aquí vas a estar muriéndote del mareo, me imagino. Por aquí vamos. Y ahora llegamos al Grand Canyon Glass Bridge, que es este puente de cristal aquí en Chanyanye. Creo que es el puente de cristal más largo del mundo. Y miren lo hermoso que se ve.
Estamos aquí. Miren las vistas hacia allá abajo. Y allá abajo hay un barco donde vamos a tomar un boat tour por ahí. Vamos a correr hasta allá. Ahí se ven por ahí como un zipline donde puedes bajar. Tienen elevador, en chorrera. Y así puedes bajar hacia allá abajo, combatiendo nuestros miedos a las alturas por el puente de cristal más alto del mundo. Como pueden ver, miren esto, el vacío completo hacia allá abajo. No pensarlo y caminar por él. Eso es lo que hay que hacer aquí. Así que explorar China es lo mejor que pueden hacer. Y si les gustan las cosas extremas, aquí tienen bungee jumping. En este puente pueden hacer eso. Vamos a experimentar cuando brinquen de bungee jumping. Vamos a tomar el barquito por el río que hay aquí y ya después nos vamos. Esto es lo último que vamos a hacer. Pero tuvimos que coger como 3 elevadores, bajar escaleras, porque la otra manera era usando el zipline y también usando como unas chorreras que tienen. Pero nosotros decidimos hacer esa manera de bajar los elevadores, que ahora aquí llegamos para montarnos en el botecito y hacer el tour por el río. Esto no estaba incluido, o sea, nuestro ticket, pero costó como $2 por hacerlo, ida y vuelta. Y aquí estamos, miren qué hermoso se ve esto. Esto sí se ve como China de verdad. Y ya nos bajamos del bote de la línea A, porque son 2 botes, ¿verdad? Uno que te lleva como a la scenic area, donde se ve la cascadita y está bien bonito. Y ya el otro es para la salida, el otro bote que se coge. Y aquí vamos por entre medio del cañón. Mira qué hermoso es esto aquí. Completamente dentro de la naturaleza. De mis lugares favoritos en China, o sea, en la zona de Changjiang, creo que este es uno de ellos. Es que miren lo hermoso que es este lugar, miren esta agua, miren estos colores. O sea, estamos en el medio de la nada, en un cañón, y tenemos un lugar así. Créanme que no esperaba que fuera tan hermoso como esto. Miren este color de esta agua, o sea, miren esto, qué hermoso. Y eso no es, esto es sin editar, o sea, eso es así que se ve. Y lo más loco, mira, en el medio de un cañón así. Así de hermoso es China, así de hermoso es Changjiang. Llevamos más de 50 minutos caminando y todavía no llegamos a la salida. Supuestamente hay otro bote que tenemos que coger. Hemos caminado y caminado y no lo hemos cogido todavía, no hemos llegado ahí. Pero mira lo que nos encontramos aquí en el camino. Miren esto, qué loco se ve. Eso es parte del hiking que estamos haciendo. O sea, no sabía yo que era esto así, pero no importa el cansancio, vale la pena, porque miren qué hermoso es esto aquí. Vale. Literalmente, o sea, estamos muriéndonos, pero ha valido cada paso que hemos dado, porque hemos tenido unas vistas que nunca habíamos imaginado en nuestras vidas. Yo creo que de todos los videos que he visto, ninguno había enseñado esto y wow. Mejor todavía porque me ha cogido de sorpresa esto aquí. Bueno, nos ha cogido a los dos. De como 1 hora y media, como 2 horas, llegamos al botecito que nos lleva a la salida. Es un hiking intenso porque hay que caminar demasiado, pero vale la pena. Vale la pena, de verdad, es el mejor hike de mi vida. De verdad, las vistas que hay aquí valen muchísimo la pena. Pero eso sí, ¿verdad? Tráiganse zapatos cómodos, vengan, se van a mojar un poco, tráiganse agua porque la van a necesitar. Snacks, pero confíen que vale 100% la pena. Hermoso, ¿verdad? Las vistas. Es hermoso caminar por todo el área del cañón, entras en una cueva y cogemos estos botecitos también, así que prepárense para caminar, pero vale la pena. Así que